Hola amigos de Radio Informativo Huamantla, es un placer saludarlos. Soy el doctor Miguel Ángel Gutiérrez Suárez y los estamos invitando a que vean nuestro programa Pláticas Médicas y algo más, donde en la primera media hora hablamos de la palabra y la historia de Dios y en la segunda media hora hablamos de temas médicos en general. Así que los estamos invitando a que nos acompañen los martes y jueves de 7 a 8 de la noche para que usted pueda disfrutar de estos temas médicos y la palabra de Dios. Los esperamos. Hola amigos, muy buenas tardes. Nos da mucho gusto saludarlos en nuestro martes de la historia de la palabra de Dios en nuestro tema médico. Hoy vamos a hablar de un profeta que desde niño fue tocado por Dios y lo hizo profeta desde niño. Vamos a hablar del profeta Samuel, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo Samuel desde pequeño hasta que fue creciendo? La característica principal del profeta Samuel fue su fe, su amor y obediencia a Dios desde que era niño. Por eso es que en el video que les traemos ahora, que nos va a hacer favor de pasar nuestra amiga Venecia, en el recuadro es una historia en una versión animada o de dibujos animados, porque ahora este programa pues va también dirigido a los niños que ven el programa de Pláticas Médicas. Es importante que los pequeños que ven el programa, que les mando un fuerte abrazo y muchos besos porque me he encontrado con niños que ven el programa, pongan atención de qué fue lo que hizo Samuel, ¿sí? Para que vean que Dios Padre Todopoderoso quiere mucho a los niños y también los escoge para su labor y para que también se lleve a cabo sus mandamientos. Entonces hoy vamos a hablar del niño profeta Samuel y también vamos a hablar en el tema médico de diabetes. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede cuando se nos sube el azúcar en la sangre? Y cómo podemos prevenir esta situación y cómo podemos también checarnos. Quiero agradecer infinitamente a las personas que están muy interesadas en el programa, que hasta en la calle me paran y a veces se preocupan porque no pasa el programa, no se transmite a veces el mismo día que se graba, pero eso es por cuestiones técnicas de la misma grabación, ¿verdad? Pero 2 o 3 días después se sube el programa y ya lo pueden ustedes ver. El teléfono es el 247-47-160-75 para cualquier duda que tengan ustedes o cualquier ayuda que soliciten. Con toda confianza, háblenos y los vamos a escuchar. Antes de empezar con nuestro tema de hoy, nos vamos a ir a nuestro momento, primero a nuestro preámbulo, en lo que nos acomodamos, en lo que nos concentramos para orarle a Dios a través de una alabanza que la canta José Luis Rodríguez, el Puma, que se llama Se Busca. Mismo José Luis Rodríguez, el Puma, ha habido muchos artistas, Roberto Carlos, Mijares, ha habido muchos artistas que se han convertido al cristianismo, porque han encontrado la paz y la verdad. Muchos de ellos incluso eran alcohólicos, drogadictos, dejaron el alcoholismo y la drogadicción precisamente por buscar el amor de Dios y la protección de Dios Todopoderoso. No hay cosa mejor que nos puede pasar a nosotros como seres humanos, aún en las tribulaciones, aún en los desengaños, en los tremendos problemas, que buscar a Dios. Porque lo primero que va a hacer Dios con nosotros es calmarnos. Lo primero que Él va a hacer es calmarnos, darnos tranquilidad, darnos paz, darnos raciocinio. En ocasiones cuando estamos tan mal y buscamos a Dios y nos ponemos a orar, Él hace que nos entre un sueño, que durmamos un rato y al despertar estamos bien tranquilos, más pasivos, más entendiendo las cosas y más entregados a Dios. Créanme que Dios es un Dios poderoso, mágico, maravilloso, un Dios amoroso, enternecedor, un Dios protector, también es un Dios muy celoso, es lógico, pero créanme que lo mejor que nos puede pasar como seres humanos es buscar a Dios en las tribulaciones, en los problemas graves, y dejar en las manos de Dios Todopoderoso toda la resolución de nuestros problemas y nuestras cosas, porque dice su palabra que si nosotros dejamos en sus manos nuestros problemas, Él nos cubrirá, protegerá y amparará bajo la sombra de sus alas. Entonces vamos a ir a nuestro preámbulo de oración. Primero vamos a escuchar un tema preciosísimo que lo compuso Beethoven, pero que está interpretado en las manos de este gran pianista, el señor Richard Clayderman,
en una versión orquestada, porque el tema de Claro de Luna fue compuesto para piano solo. Es un tema precioso y yo tuve la oportunidad de interpretarlo en mi examen de música en la escuela del Conservatorio de Música en Puebla, y es un tema preciosísimo, el Claro de Luna. Y la versión que hace Richard Clayderman, Paul de Semiville, es que la orquestan con violines, ¿verdad? Entonces se oye aún más hermosa. De hecho, no he tenido oportunidad de conocer ninguna otra versión orquestada de Claro de Luna. Entonces la vamos a poner como preámbulo, ¿verdad? Para después postrarnos ante Dios, ante la alabanza de Se Busca. Vayan viendo la letra, lo que va diciendo la letra, y en ese momento nos postramos ante nuestro Padre Celestial, ante Jesucristo y su Santísimo Espíritu, y pues le pedimos primero perdón por todos los pecados que cometemos, porque somos pecadores, porque fallamos, pero también al mismo tiempo le tenemos que pedir que nos vaya puliendo, que nos ayude cada día a ser mejores. Pedir también por los que no tienen nada, que están sufriendo enfermedades graves, enfermedades desastrosas, que no tienen para comer, que son perseguidos, que son martirizados. Pedir mucho por ellos, ¿verdad? Pedir por la paz de este mundo, pedir porque estemos bien, porque ya cuidemos nuestra vegetación, ya cuidemos nuestros ríos, ya cuidemos nuestros árboles, ya cuidemos nuestra tierra, porque la estamos destruyendo. Cuando queramos repararla, ya va a ser muy tarde. Nos postramos entonces ante Dios Todopoderoso a orarle y regresamos con ustedes.
se busca. Su nombre, Jesús de Nazaret. Edad, 33 años. Origen judío, profesión, carpintero. Se le acusa de predicar la verdad, de llamarse hijo de Dios y de enseñar a amar al prójimo como a sí mismo. Recompensa, salvación y vida eterna. Si lo encuentras, sigue sus pasos. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe a dónde va. Guíales, mi Señor. Muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama su perdón. Solo tú nos puedes ayudar, tocando nuestro pobre corazón, para poder sentir la necesidad de creer en ti, Señor. Oh, oh, oh. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe a dónde va. Guíales, mi Señor. Muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama su perdón. Oh, 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 oh. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Miren, todo empieza, toda la historia empieza del profeta niño Samuel desde antes con sus padres, ¿sí? Él tuvo unos papás, el papá se llamaba Elcaná, sí se llamaba, y su mamá se llamaba Ana, pero Ana no podía concebir hijos. Entonces Ana era una mujer, así como les hemos dicho aquí en el programa, que ha habido mujeres que han desechado el amor de Dios, también ha habido mujeres que lo han aceptado. Y en este caso Ana fue una de ellas, ¿sí? No podía concebir hijos, entonces burlaban de ella, la gente no la tomaba en cuenta, porque en aquel tiempo, cuando a una mujer no podía tener hijos, era muy mal vista, muy mal vista. De hecho, el esposo tenía o podía dejarla abandonada, según las leyes de los hombres de aquel tiempo, no de Dios. Porque ahí hay un problema. Mucha gente juzga a Dios, que en el Antiguo Testamento Dios era muy drástico o muy terrible. No, los hombres transquiversaban las leyes de Dios a su conveniencia para tener el autodominio sobre las mujeres
y sobre las personas, ¿sí? Por eso es que los fariseos hacían todo lo que hacían, y por eso es que, bueno, tantas cosas que han hecho, ¿no? Pero Dios es un Dios de amor. Sí, si bien es cierto, Dios corrige, ¿verdad? Es por amor. Y si bien es cierto, destruye, es porque destruye la maldad, ¿sí? Más sin embargo, los hombres siempre transquiversaban las leyes. Entonces, en aquellos tiempos, una mujer que no podía concebir hijos era desechada, era arrojada a la calle sin más que su ropa que tenía puesta. Eran muy crueles los hombres. Podían tener muchas mujeres y hacían muchas cosas. Entonces Ana no podía concebir hijos, sufría mucho y amaba verdaderamente a su esposo. Entonces ellos hacían un viaje cada año hacían un viaje de aproximadamente unos 30 kilómetros para llegar a Silo, un lugar de oración de Dios. Para esto, previamente, Ana iba pensando que en ese viaje iba a pedirle a Dios Todopoderoso que le ayudara a concebir un hijo. Y como Ana era una mujer entregada a Dios, Dios se lo concedió. Y efectivamente, llega Ana al lugar de oración de 30 kilómetros de camino de su casa, y de manera muy humilde y sencilla, rompiendo en sollozos o llanto, le habla a Jehová, profundamente y de corazón, y con palabras no rebuscadas, sino con el corazón. Ahí hay una enseñanza. Dios no acepta a todos aquellos farsantes que se ponen a orar a gritos, que brincan, que saltan, que hacen escándalo, que hacen ruido, que no hacen nada más que para demostrar y llamar la atención. La palabra de Dios claramente dice: si vas a hablar conmigo y a sincerarte conmigo, enciérrate en tu cuarto, en tu intimidad, póstrate en cualquier rincón y ahí, en silencio, háblame, o tranquilamente, y yo te voy a escuchar. Y así fue como Ana le habló a Dios, llegó a Silo, al templo, y se postró, pero en ningún momento hizo escándalos, ni hizo nada que llamara la atención, simplemente estaba llorando. Y sale Eli, que era el sacerdote que cuidaba ahí el templo, y hasta cree y la acusa de que estaba borracha, porque la ve llorando. Eli fue un mal sacerdote, al igual que sus hijos. Ahorita van a ver la historia. De hecho, en el recuadro va pasando todo eso. Entonces, ella le dice: no, ni estoy tomada, ni tomo, ni nada, amo a Dios y estoy hablando con Él. Este hombre la ve y se le queda mirando y no le cree. Y entonces ella le dice: déjame hablar con mi Dios. Y entonces él, en un momento, siente pues la necesidad de saber qué era lo que le estaba pidiendo Ana, y le dice que le está pidiendo un hijo. Y él desplicentemente le contesta: bueno, pues a lo mejor te lo conceda. Fíjense, a lo mejor te lo conceda. O sea, era sacerdote, pero era un mal sacerdote, así como ahora hay malos pastores. Así, igualito, que no les importa. Es decir, si una pareja tiene problemas, el hombre y la mujer, un buen pastor debe ver tanto por el problema del hombre como de la mujer, unirlos y sacarlos adelante espiritualmente hablando, no terminar metiéndose con la esposa, ¿sí? O sacando dinero. Ojo, o sea, debe estar pendiente de los dos y sin cobrarles ni un quinto. Entonces, este sacerdote, Eli, era un mal sacerdote. De hecho, en la historia de Eli termina muy mal. Terminan muertos sus hijos porque sus hijos abusaban de las ofrendas que llevaban, ¿sí? al templo de oración de Dios. Se quedaban con las mejores ofrendas, cobraban dinero, tenían relaciones con las mujeres que llegaban a orar ahí al templo. Y en una de las profecías que más adelante vamos a ver, Dios le habla a Samuel y le dice lo que le tiene que decir a ese mal sacerdote y cómo van a terminar. Y efectivamente así terminaron. Terminó muriendo el sacerdote Eli y sus 2 hijos. Bueno, pero regresamos a lo que Ana. Entonces Ana está postrada hablando con Dios y le pide con vehemencia, con sollozo. Le pide de una forma desesperante. Es nuestro Padre. Ahí nos enseña Dios que le podemos pedir así, ¿sí? Desgarrándonos, no soberbios. Mire, yo tengo un amigo
con el que hacemos música y me dice, oye, yo veo que hablas de Dios y todo eso, y a mí también me interesa. Y se empezó a meter en el camino de Dios, en la palabra de Dios. Y yo le decía, bueno, vamos a orar. Tienes que hincarte, tienes que postrarte y poner tu cabeza en el piso como una indicación de adoración a Dios y de que no eres nada, que estás hablando con tu Creador, con tu Supremo. Y nunca lo hizo. No, vaya, ni siquiera se hincaba. Se quedaba parado. Yo le decía, tienes que hacerlo. Pero eso sí quería pedir favores y quería pedir cosas. Entonces yo le decía, estás mal, eres un hombre orgulloso. Y mientras tengas orgullo, imagínate, es tu Padre Dios Todopoderoso y no te le quieres postrar. ¿Imaginas que me espero yo o que nos esperamos tus familiares o la gente que te rodea con ese orgullo? Y hasta la fecha. El orgullo nunca se da cuenta de sus errores y tiene fallas. Entonces no debemos de caer en eso. Ante Dios debemos ser completamente entregados a Él, totalmente humildes, totalmente entregados a Dios. Y es lo que hizo Ana, ¿sí? El ejemplo de Ana nos muestra cómo desea Dios que le oremos. Y Jehová bondadosamente nos invita a hablarle con todo el corazón, con toda franqueza y con toda lágrima, sin reserva alguna. A desahogarnos con Él tal como un niño lo haría con su padre. Eso lo pueden ver en el Salmo 62:8 y en Primera de Tesalonicenses 5:17. A ver, por eso es que luego hay gente que las vemos postrados, hasta llorando, desgarrados, y te hacen creer que verdaderamente están en Dios. Pero ¿cómo te das cuenta después que no? Porque cuando salen a la calle, no perdonan, no tienen misericordia, se sienten perfectos, se sienten juez y parte, andan vestidas deshonestamente, aún con edad ya madura, ya de 57, 60 años, imagínense, o sea, una mujer debe vestir de acuerdo a su edad, pero aún la mujer cristiana joven debe vestir con recato, porque imagínense si yo estoy en una iglesia y veo a una mujer con minifalda, veo a una mujer escotada, no es que me espante, no me espanto, pero no es correcto, porque ni siquiera me va a dejar concentrarme a las palabras o la enseñanza que se está dando en la congregación. Además de que se supone que la congregación es una casa de oración de Dios, es donde se pide que baje el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo va a estar las mujeres vestidas así? Y peor tantito, si al pastor se le dice, oye pastor, ¿por qué permites esto? Y el pastor te dice, no hay problema, pueden venir así, no pasa nada. O sea, es una congregación que no es de Dios. Cuando ustedes vean eso y que les sacan dinero y que las personas de la congregación andan en las calles vestidas provocativamente y coquetamente y ofreciéndose a los hombres y todo, no es una congregación real, simplemente. Sí, y no confíen de ese tipo de personas, porque imagínense, si una muchacha joven, pero vestida provocativamente, se ve mal y se juzga mal, ahora imagínense una mujer ya grande, con 57, 58, 60 años de edad, y vistiéndose así, y según va a la iglesia. Entonces no es posible. Ana, dicen los estudios de la palabra de Dios, que vestía con recato, ¿sí? Vestía no solo cuando estaba en el templo o cuando iba al templo, sino cuando estaba en la calle, vestía con recato, ¿sí? Y con decencia para los ojos de Dios. Entonces es importante, porque luego, por ejemplo, la gente juzga, ¿no? Y luego que dice, mira, ahí va una loquita, se anda ofreciendo su cuerpo, anda ofreciendo esto, anda ofreciendo lo otro. Y cuando la mujer es grande de edad, ya grande, porque se ve la edad, y anda así, es peor juzgada y de manera tajante. Mira, ya está vieja y todavía anda ofreciendo, todavía anda de esto. O sea, tengan mucho cuidado, mujeres. Vistan con recato, porque Dios todo lo ve y todo lo juzga. Y dice la palabra de Dios, no alteres el espíritu y el pensamiento del hombre para que entre en una situación de estar deseando a la mujer ajena. Entonces es importante la forma de vestir también en los hombres. El hombre debe vestir pulcro, bien rasurado, bien peluqueado, no andar en exhibicionismos. O sea, Dios no es un Dios de ese tipo. A Dios le gusta la paz, la tranquilidad y la disciplina.
Entonces Ana nos da un ejemplo de cómo orarle a Dios y cómo vestir ante Dios. Lamentablemente, los seres humanos no somos tan comprensivos ni entendedores, y sí somos muy convenencieros. No somos como Jehová o como Jesucristo. Jesucristo nunca anduvo haciendo cosas indebidas. ¿Qué le dijo a la mujer que iban a apedrear a la adúltera? ¿Qué les dijo? A ver, el primero que esté libre de pecado, pues que tire la primera piedra, ¿no? Nadie lo hizo porque todos tienen pecado. Y se volteó a ella y le dijo: mujer, vete y no peques más. Dios te da una segunda oportunidad. Dios te la da. Pero en el caso de Ana, en el caso de la historia de Ana, había un porqué. Dios estaba haciendo esto. Entonces no había podido tener hijos. Va Ana al templo, ora con vehemencia, con amor, con misericordia, y Dios le concede que se embarace. Y tiene a Samuel. Ana es la primera que se dirige con el título de Jehová de los ejércitos en sus oraciones. Es la primera persona mencionada en la Biblia que emplea este término. Fíjense, es otra cosa importante. A lo mejor con algunas variaciones, esta expresión aparece en las Escrituras 285 veces y destaca que Dios está al mando de una gran multitud de ángeles. Es interesante notar que Ana hace su segunda oración cuando ella y Elcaná, o sea su esposo, presentan a Samuel para servir a Dios en Silo, porque Ana le dijo a Dios: si tú me concedes, Padre, embarazarme, yo te prometo que desde pequeño se va mi hijo a servirte en el templo. Aquí también hay enseñanza. Lo que le prometamos a Dios hay que cumplirlo. Mejor, porque si no vamos a cumplirle a Dios, mejor no lo prometemos. Dios es muy sensible. Es muy sensible nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Él también llora, Él también se acongoja, Él también sufre, Él también ríe. De hecho, nuestro Padre Celestial tiene un sentido del humor muy especial, ¿eh? Quizás por eso también ama mucho a su creación, los hombres, cuando son así ocurrentes, ¿no? Y dicen cosas ocurrentes, sin groserías, pero cosas ocurrentes que te hacen reír de la nada. Dios es un Dios maravilloso, de verdad, créanmelo, búsquenlo, y verán que así es. Pero en el caso de Ana, pues le dice, es la primera que se dirige a Dios, le dice Jehová de los ejércitos. Y se llama Jehová de los ejércitos no porque tenga ejércitos o porque tenga soldados con sus cascos, no, nada de eso, sino porque tiene millones de ángeles que van a actuar y que están actuando, pero que van a actuar ahora en su segunda venida de Jesucristo. Entonces es interesante notar que Ana hace su segunda oración cuando ella y Elcaná presentan a Samuel para servir a Dios en el Silo, ¿sí? O sea, en el templo. Entonces lo presenta, y Ana también hace otra situación. Ana también habla del ungido o elegido. Según los estudiosos, esto está en 1 Samuel 2:10, ya está profetizando. Fíjense, porque no estamos hablando de los tiempos de Jesús, sino en el principio, en el Antiguo Testamento. Acuérdense que ya les hablé de Noé, del diluvio, y después viene esto. Entonces, en esos tiempos, miles de años atrás, ¿cómo es posible que Ana sabía que iba a haber un Mesías? Y desde entonces empieza a hablar de que vendría un Mesías, el ungido o el elegido de Dios. Por lo tanto, desde entonces también ya se estaba profetizando que vendría Jesucristo. Por eso es que ahora ya no hay profetas, que no los engañen. Nada más repiten lo mismo. Así como yo estoy repitiendo esto, así lo repiten en los templos los pastores, pero lo hacen para sacar dinero, y le cambian y le revuelven y la envuelven a usted y la espantan. No, ya todas las profecías están escritas, ya no hay más. Hay un estudio muy serio de este profeta que se llamaba Nostradamus. Bueno, el profeta entre comillas. Un estudio muy serio, no es profeta, ni Nostradamus era profeta ni nada por el estilo. Simplemente se sabía a la perfección las profecías de Dios, y él las pronunciaba o las reescribía a su manera, a su estilo, y algunas hasta las hizo suyas, pero no, nada más simplemente copió las profecías del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento para
hacerse publicidad. Era un hombre malo. Rasputín, este hombre era un hombre malo realmente. O sea, Nostradamus era un hombre diabólico. Entonces, así hacen muchos pastores ahora. Y quieren apantallar a los congregantes que profetizan y que dan profecías y son tan cínicos que hasta el cotorro profetiza, hasta su cotorro, hasta su perro, su gato, su mamá, sus hermanas, pero todo para tener a la congregación ahí, idiotizada, dando su dinero y engañándolos para tenerlos cada martes, cada jueves o cada domingo, sacándoles dinero. Tengan mucho cuidado, ya no hay profecías, ya todo está escrito. Misma palabra lo dice en el Apocalipsis: maldito será el que después de haber yo escrito todo lo que he escrito y no hay más, le quite una coma y una tilde. Lo dice la palabra de Dios. Entonces tengan mucho cuidado, pero también en las profecías se habla de que en los últimos tiempos habrá muchos farsantes, habrá muchos engañadores, habrá muchos pastores vestidos de oveja pero con un corazón de lobos, o sea, hijos del diablo, ladrones, rateros, engañadores, simplemente. Entonces Ana, junto con su esposo, una vez que nace su hijo, más o menos teniendo unos 3, según la palabra, los estudiosos y la palabra de Dios, que 3 a 5 años, van y lo entregan al templo. Samuel tuvo una infancia fuera de lo común. Poco después de que su madre dejara de amamantarlo, como a la edad de 3 o 5 años, comenzó a servir en el templo, en el Silo, se llamaba Silo, que era un templo de oración, a más de 30 kilómetros, unas 20 millas de Ramá, su ciudad natal. Allí colaboraría con los labores del tabernáculo, es decir, ayudaría a el pastor Elí, porque ya era un hombre de edad avanzada. Entonces lo tendría que ayudar con las labores que él tendrían que hacer. Entre ellas, tenía que abrir tempranamente las puertas del templo y cerrarlas en la noche. Sus padres, Aná y Elcaná, lo habían dedicado a un servicio especial a Jehová, ser nazareo de por vida. ¿Qué significa ser nazareo? Miren, en aquellos tiempos los nazareos hacían un voto que incluía no tener ninguna bebida, no tomar ninguna bebida alcohólica, ni cortarse el cabello por algunos tiempos, ¿no? Por un tiempo limitado. Pero Samuel fue nazareo de por vida, porque ya había sido escogido por Dios. O sea, el hecho que Ana no se podía embarazar, no era casualidad. De hecho, había otra mujer que se llamaba Penina, que también vivía en esos lugares donde vivían ellos, y se burlaba mucho de Ana. Incluso según la palabra, esta Penina se había metido con su esposo de Ana, ¿sí? Y ella sí había tenido un hijo, y se burlaba mucho de Ana, mucho de que no podía embarazarse. Pero Ana nunca perdió la fe. Es lo que les hemos dicho acá en el programa: nunca pierdan la fe, nunca pierdan la fe y el amor por Dios, nunca. Él sabrá cuándo dar respuestas, porque Él tiene los tiempos, ni lo podemos carrerear, ni lo podemos corretear, porque Él sabrá por qué. Él siempre va a hacer las cosas a beneficio de nosotros, en los tiempos de beneficio de nosotros. Pero nunca, jamás Ana perdió la fe, el amor en Dios, y nunca cometió pecados horribles ante los ojos de Dios. Y si cometió algún pecado, se arrepentía y buscaba a Dios y le pedía perdón y no lo volvía a hacer. A Dios le gusta ese tipo de seres humanos, no el farsante, no el charlatán, no el hipócrita, el cínico. Esos no, esos no. A Dios le gusta el hombre y la mujer de corazón constricto y humillado, sí, de corazón humilde y sencillo, que tiene sentimientos y amor dentro de él, y que perdona, y que no se acuerda para nada, ni está con venganzas, ni está con que me voy a vengar, o que voy a hacerle daño, que me las va a pagar. A Dios le agrada el corazón limpio y transparente, ¿sí? Como si ustedes viesen un vaso de agua transparente. Ese es el corazón que le agrada a Dios, el corazón amoroso, no el corazón que siempre está peleando y siempre está exigiendo y que nunca perdona y que no tiene misericordia y se la pasa siempre señalando: y tú eres lo peor, y yo soy perfecta, y yo soy perfecto. No.
Entonces Ana era así. Entregó a Samuel, ya era un proyecto de Dios. Por eso todo, que no se podía embarazar ni nada, Ana se lo ofrece a Dios, porque Ana podía haber no ofrecido a Dios a Samuel. Pues era su primer hijo, su único hijo, pero aún así que fue como Abraham. Abraham tuvo su hijo Isaac. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Dios? Vas a sacrificar a tu hijo. Y lo iba a matar. Pero Dios, esas son pruebas. Imagínense que Ana no podía embarazarse y que se hubiera puesto a retobar de Dios y no acordarse de él. Les apuesto que no hubiera existido Samuel. Pero no fue así, sino que siempre tuvo la fe y el amor por Dios. Y entonces Dios la bendijo, y aún así, aún siendo su único hijo, Ana se lo entregó a Dios en servicio. Y cada año lo iba a ver, le llevaba alguna ropita que le hacía a mano ella. En aquel tiempo el que ayudaba a los sacerdotes del templo se caracterizaban por una especie como de chaleco sin mangas. Entonces Ana le hacía su chaleco sin mangas. Pero ¿qué sucedía con Samuel ya estando dentro? Bueno, pues ya estando dentro, se daba cuenta de cómo era el sacerdote y cómo eran los hijos del sacerdote. Eran malos. Los hijos del sacerdote se llamaban Ofni y Finehas, ¿sí? Ofni y Finehas. Todo esto lo saco de este libro maravilloso que se llama Ejemplos de Fe. Es un libro precioso que te habla con la verdad, que te dice lo que es, ¿sí? Más aparte, pues nuestros tratados de 12 tomos de la palabra de Dios. No hay mentira, aquí no les engañamos. Entonces, estos hombres, estos hijos del sacerdote Eli, se robaban todo. Y tenían relaciones con las mujeres del templo que llegaban a orar. O sea, es lo que hacen ahora los pastores, ¿no? Que llega la mujer llorando, llega la mujer constricta, llega la mujer pues pidiendo apoyo, y la mujer es muy sensible para eso. Y el pastor empieza a abrazarla, y mira, recárgate aquí conmigo, llora conmigo, te entiendo, y terminan acostándose con ellas. Pero también la culpa es de la mujer. Y eso créanme que tiene un alto pago en los ojos de Dios. Un alto pago, ¿eh? Entonces, es lo que pasó. Entonces llegó un momento que está durmiendo Samuel y oye que le hablan. Él se levanta y piensa que es el sacerdote Eli y lo va a ver. Le dice, ¿me llamaba sacerdote? Y le dice, no te he llamado. Y sucede 3 veces, y en la tercera vez va y le dice, es que me sigue usted hablando. Le dice, ¿sabes qué, Samuel? Haz caso porque es Dios, es Jehová el que te está hablando, no soy yo. Entonces ya le dice, se va a su recámara de nuevo Samuel, y Dios le dice lo que le va a pasar a Eli y a sus hijos, que iban a morir, que tendrían que desaparecer. Por eso les digo que lo que no tiene solución, Dios lo destruye. Y destruyó al mal sacerdote Eli y a sus 2 hijos. Se murieron en una batalla, porque en aquellos tiempos había siempre guerras, siempre han estado atacando a Israel, siempre lo han estado atacando hasta hoy en día. Lo están atacando, por eso es que se quiere surgir la Tercera Guerra Mundial. Miren, el problema no es Corea del Norte, es el pretexto. El problema es Rusia, China y Estados Unidos. Esos son los que están mencionados en las profecías del Apocalipsis, de la batalla del Armagedón y todo eso. Esos son los que van a hacer muchas cosas y van a meterse con Israel. No podemos meternos con el pueblo de Israel, aunque el pueblo de Israel siempre está cambiando y tantito se va con Dios, tantito se retira de él, pero Dios los protege mucho. Y no podemos juzgar ningún acto de Dios, porque es Dios. Nosotros somos los gentiles, somos los que estamos fuera del pueblo de Israel, que también somos muy queridos siempre y cuando nos entreguemos a Dios y respetemos sus normas. Dios ama mucho a los gentiles también, y de hecho hay ejemplos. En el martes pasado les hablamos de uno de ellos, ¿no? Entonces es importante seguir el ejemplo, sobre todo los niños que están escuchando y viendo el programa, seguir el ejemplo de Samuel. Yo he visto niños que de 10, 12 años dicen un montón de groserías, son bien léperos, son bien groseros, se pegan, se ofenden. Yo les quiero decir que no hagan eso, porque los niños son muy queridos por Dios y Jesucristo,
Pero imagínense que Dios vea a un niño decir groserías, o un niño con maldad. Créanme que ese niño no va a ser protegido por Dios, ¿sí? Y culpa también tienen los padres por no educarlos, por no llamarles la atención. Es lo que pasó con Eli. No le llaman la atención a sus hijos, a pesar de que les advierten que están robándose las cosas y todo, las ofrendas y todo, porque en aquel tiempo llevaban ofrendas de animales, de frutas, de verduras, cosas así. No, esa era la ofrenda que se llevaba, no dinero. Ya después, ya aquí con tal de robar y enriquecerse, ya metieron en la ofrenda como dinero, ¿no? Y que el diezmo, y que las primicias, y tanta bola de robo que hacen los pastores ahora, y tan cínicos que son, que vaya, no se tocan el corazón para hacerlo. Entonces, es que Dios ya no quiere ofrendas, ni quiere nada de eso. Ya Dios ya puso todo sobre la mesa. Ya estamos en la tercera y última etapa, que es la de la salvación del libre albedrío. Quien se quiera salvar se va a salvar, y quien no, cuando llegue la segunda venida de Jesucristo, será juzgado y no será tomado en espíritu para Dios. Se irá a la no resurrección, al infierno negro, a la muerte oscura, ¿sí? Entonces es importante seguir el ejemplo del joven Samuel, que desde pequeño, desde que tenía 3, 5 o 7 años, amaba a Dios y lo seguía, ¿sí? Y además se daba cuenta de las injusticias y las decía, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice claramente que se tiene que mencionar quien hace cosas desastrosas o atrocidades, como en este caso los pastores o no sé, tanta gente que también hace tantas cosas tan terribles con la palabra de Dios. En aquellos tiempos la ley de Jehová regulaba las tareas de los sacerdotes y la manera en que todos debían ofrecer sus sacrificios. Y era con razón, pues aquellos sacrificios representaban el medio que Dios dispuso para perdonar los pecados de las personas. Gracias a esta medida, Él las consideraría limpias y les daría su guía y bendición. Sin embargo, el mal ejemplo de los hijos del sacerdote Eli corrompía la creencia en nuestro Padre Celestial. Aquí también hay un ejemplo. Por ejemplo, si un cristiano tiene mala actuar, va a servir de piedra de tropiezo para otros cristianos. ¿Por qué? Les hacen perder la fe, en la credibilidad. Y dice Dios, ay de aquel que sirva de piedra de tropiezo. Sobre todo los malos pastores que hacen esas cosas, ¿eh? Cuidado. Y también la persona que se deja llevar, hombre o mujer, porque no está loca, ni tonta, ni le pusieron una pistola. También tenemos el libre albedrío y el estado de conciencia y análisis para decir, no, esto está mal, esto no está bien, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado. En el caso de Samuel, después creció, con el tiempo, la primera profecía que dio fue esa que les dije, de que moriría el sacerdote Eli y sus 2 hijos. Ya una vez que creció, durante su edad, que fue creciendo, fue adquiriendo años, siempre habló y proclamó la palabra de Dios y el amor de Dios. Siempre. Hubo una ocasión, incluso Samuel pidió con mucha fe que Jehová enviara una terrible tormenta, porque tenían una lucha con los ejércitos que los querían invadir en aquel tiempo, y efectivamente sucedió esto. Hubo una gran tormenta, ¿sí? Faltaba muy poco para que amaneciera y todavía estaba un poco oscuro. La temblorosa luz que proyectaba el candelabro del tabernáculo seguía encendida. En el silencio Samuel escuchó una voz que le llamaba y le decía que se tenía que poner a orar, ¿sí? Y así fue. Se puso a orar y pidió a Dios Todopoderoso que viniera una gran tormenta para que se disiparan los que los querían atacar. Y efectivamente vino esa gran tormenta y disipó a los de aquel tiempo que los querían atacar. Samuel clamó a Jehová. Es lo que tenemos que hacer, clamar a nuestro Padre Celestial profundamente. Esto lo pueden ver en 1 de Samuel 12, 17, 18, ¿sí? Y se produjo una tormenta donde era una temporada completamente de seca, donde no llovía pero nada, pero se provocó la tormenta, ¿sí? Entonces ahí es donde se dieron cuenta que realmente Dios hablaba con Samuel y que en realidad hablarle a Dios y pedirle con entendimiento y con amor
pero sobre todo sin pecado, él responde al llamado, ¿sí? Con este milagro, él respondió, y pues Samuel siempre estuvo conduciendo al pueblo de Israel a que adoraran a Dios. Él ungió al rey Saúl, el primer rey que tuvieron. ¿Cómo fue esa historia? Que ya se las platicamos aquí en el programa. Acuérdense que el pueblo de Israel ya veían grande de edad a Samuel, ya estaba muy canoso, ya estaba muy grande, y lo desecharon porque estaba grande. Lo fueron a ver y le dijeron que ya no querían que fuera Samuel ni nada, ¿no? Sino que querían que fuera que escogieran un rey como todas las demás naciones. Pero a quien estaban rechazando era a Jehová, a través de Samuel. Estaban rechazando a Jehová. En esos tiempos nuestro Padre Celestial se entristeció mucho, mas sin embargo le dijo a Samuel que lo escojan, que escojan a su rey, y fueron y escogieron a Saúl, que fue el primer rey del pueblo de Israel, que era un buen hombre, pero después se acochinó, se ensució, se volvió vil, y perdió la gracia y el amor de Dios, y perdió su reinado. Y entonces Samuel, todavía a pesar de la gran edad que tenía, buscó a otro rey para Israel, y encontró, porque Dios se lo pidió y se lo indicó, al rey David, un hijo de los más pequeños de una familia del pueblo de Israel, el más pequeño. Y después viene la historia de la lucha de David, ¿sí?, y Goliat, y todo ese tipo de cosas que sucedieron, que ya también se las hemos contado, ya también se las hemos explicado. Y David también cometió errores, ¿sí?, porque cometió el pecado de adulterio y asesinato. Se metió con la esposa de su comandante, de su capitán, lo mandó a matar todavía. Y Dios aún así, bueno, él se arrepintió de corazón se arrepintió, porque realmente amaba a esta mujer. Y bueno, Dios sabe por qué lo perdonó, aunque no pudo deshacerse de las consecuencias del pecado. Por ejemplo, se murió su hijo, y otro hijo violó a su hija, y bueno, cosas por el estilo. Entonces es muy delicado. Definitivamente tenemos que buscar a Dios Todopoderoso de manera clara, concisa, seguros, conscientes de que Él es Dios, de que sí nos puede perdonar, pero que también nosotros tenemos que echarle ganas y irnos puliendo. Por eso se les hemos dicho aquí en el programa, irnos puliendo como un diamante en bruto, para que al rato seamos un diamante precioso a los ojos de Dios, y nos tome y nos lleve con Él. Que ha de ser una cosa hermosa y maravillosa, que podamos vivir en espíritu en el reino de Dios. Entonces hay que seguir el ejemplo de Samuel. Los jóvenes, los niños que nos ven, sigan el ejemplo de Samuel, busquen a Dios, no se la pasen diciendo groserías, no se la pasen. Yo he conocido niños de 10, 12 años que roban, les digo, dicen muchas groserías. En mi trabajo en la policía, chamacos de 13, 14 años teniendo relaciones con señoritas de 13, 14 años, o con mismo hombre con hombre, mujer con mujer. Eso es aberración a los ojos de Dios, total aberración. Entonces no hagan eso, busquen el camino de Dios como lo hizo Samuel, sigan el camino de Dios como lo hizo Samuel. De hecho, hay puntos muy sobresalientes en la palabra de Dios, en los libros de Samuel. Ahí pueden encontrar en las escrituras, ¿sí?, 2 libros de las escrituras hebreas que parecen no estar divididos en el canon hebreo original, pero que sí nos habla realmente de lo que es Samuel. Por ejemplo, Primera de Crónicas también nos habla de Samuel, y se cree que él la escribió. El libro de Samuel también él lo escribió. Entonces hay que buscar realmente el camino que siguió este joven, este muchacho tocado por Dios. Dios nos toca a todos, pero tenemos nosotros que poner de nuestra parte y buscar a nuestro Padre Celestial para saber qué es lo que quiere, para qué quiere que le sirvamos, para qué quiere que hagamos. Sí, cuesta mucho trabajo, yo lo sé, a mí mismo me ha sucedido, y eso que no sabemos nada, pero el primer paso es orar y tomar tu palabra de Dios y ponerte a conocer a Dios. Cuando tú vas a conocer a un amigo, lo conoces, buscas en qué trabaja, cómo es, en fin, sus gustos, su familia. Lo mismo es con Dios, y más con Dios, porque es Dios Todopoderoso. Así que sigan el ejemplo de Samuel. Rápidamente nos vamos a nuestro tema médico.
Vamos a hablar de diabetes. Yo creo que no es muy desconocida esta enfermedad para ustedes. Mi amiga Venecia les va a pasar en el recuadro un video de la enfermedad de diabetes. La diabetes se divide normalmente en dos, ¿sí? Dos tipos, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 se llama diabetes sacarina, insulino dependiente, y la diabetes tipo 2 se llama diabetes sacarina no insulino dependiente. De hecho, yo creo que el 85%, y no lo creo yo, lo dicen las estadísticas, de la población sufre de diabetes tipo 2. ¿Qué es diabetes? Bueno, que se te sube el azúcar en la sangre y que te haces estudios de sangre en la mañana, en ayunas, y tienes arriba de 140 o 150 miligramos de azúcar en la sangre. Entonces es importante que si tú tienes, después que te haya checado, no sé, 5 días seguidos el azúcar, y los 5 días los tienes altos en ayunas, ya no dudes. Ve a ver a tu médico de confianza para que te vea, te explore, te analice, te haga los estudios pertinentes para saber qué tipo de diabetes tienes. En mi consultorio tengo un aparato especial que detecta la diabetes y el tipo de diabetes que tiene el paciente. Con toda confianza, quien no tenga para su consulta, vaya a mi consultorio y le hacemos su prueba de azúcar en la sangre y le decimos qué tipo de diabetes tiene. Sobre todo las personas que no tengan para su consulta o que no puedan, vayan al consultorio y con todo gusto les ayudamos. Entonces, la diabetes es algo muy grave. ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes? Bueno, el paciente se da cuenta meses después de que ya se le presentó el azúcar en la sangre. Empieza a tener polidipsia, o sea, mucha sed. Poliuria, orina mucho, sobre todo en las noches sale a orinar muchas veces. Empieza a tener cetonuria, o sea, le hacemos un examen general de orina en el que determinamos las cetonas y salen presentes en la orina. El paciente tiene pérdida de peso, cansancio, desgano, dolor de cabeza, siente como piquetitos en todo el cuerpo, como si le picaran con agujas, como si tuviera muchos hormigueos en el cuerpo, se le cae el pelo, se le parte la piel, ¿sí? Y hay pacientes que en ocasiones presentan náusea y mucho dolor de cabeza. En la mujer se llega a presentar un síntoma que se llama vaginitis por un hongo llamado Candida albicans, porque el azúcar en la sangre hace que los hongos se vivan mejor o puedan sobrevivir en el cuerpo humano, en la piel. ¿Sí? No solo en la vagina, en las axilas, en el cuerpo, en el cuello, en la misma boca, puede verse los síntomas de que el paciente ya se le asoció un problema por un hongo. ¿Sí? Entonces es muy importante que tan pronto tenga usted alta su azúcar, inmediatamente acuda con su médico. De hecho, yo le aconsejo a la población que hay algunos aparatos que deben tener en su casa. Uno es un oxímetro, que ya es muy fácil tener un oxímetro, son muy baratos, el más normal te cuesta 500, 600 pesos para checar la oxigenación y la frecuencia cardíaca y el latido de tu corazón. Otro, tener un aparato digital para checar la presión arterial, porque ha habido gente que se ha muerto porque ni cuenta se da cuando le sube la presión arterial. La presión arterial la tenemos que checar diario, hacer una disciplina de checarnos la presión diario. ¿Por qué? Porque la presión arterial alta es la enfermedad mortal silenciosa. Mucha gente no siente cuando se le sube la presión, si acaso un poquito cansados, un poquito de sensación de pesadez de la cabeza, dolor de cabeza, pero cuando se dan cuenta, se les revienta una vena en el cerebro y se mueren, ¿sí? O les da un paro cardíaco. Y no se dan cuenta que la presión la tenían ya por meses alta. Entonces es importante tener, también es muy barato ya los aparatos ahora digitales. Hay uno muy barato que venden en una de esas grandes empresas, se llama el Che, y ahí le cuesta 400, 500 pesos el aparato. O sea, viene de obsequio con un termómetro, que también hay que tener un termómetro en la casa, y es muy importante. Y tener un detector de glucemia
en la casa, que también ya sale muy barato, le cuesta 500 pesos. No se va usted a gastar ni 2,000 pesos en comprarse sus 3 aparatos para tenerlo en su casa. Entonces ahora ya se puede picar en el dedo, se saca una gotita de sangre y el aparato le va a decir cuánto tiene de azúcar. Es importante, y más si tenemos familiares diabéticos, más si los papás o los tíos fueron diabéticos o murieron por diabetes, porque una de las consecuencias más graves de la diabetes es la insuficiencia renal. La diabetes destruye los riñones y causa insuficiencia renal, y cuando el paciente se da cuenta es porque ya tienen que hacerle diálisis peritoneales o hemodiálisis, que es en la sangre, y hay que hacer el trasplante renal porque ya no hay otra solución para ese tipo de pacientes. Entonces es muy importante, mejor prevenir, más vale prevenir que estar a la mera hora sufriendo y estar mal, ¿sí? Entonces, chéquense su presión constantemente, chéquense el azúcar en la sangre constantemente. De hecho, también hay otro aparato que no solo checa el azúcar, sino también checa los triglicéridos y el colesterol. Después les voy a hablar de por qué pasa cuando se sube el colesterol y los triglicéridos. También es muy mortal ese problema y también hace mucho daño. Entonces, chéquense los triglicéridos, chéquense el colesterol, chéquense la presión de su sangre, la presión arterial, ver cómo están, porque si no, pues no, ya cuando lo quieren hacer es porque ya caen en una crisis o se sienten muy mal o ya están hospitalizados, todos entubados. Háganse una oximetría, hay un oxímetro que hace la determinación del oxígeno, la frecuencia cardíaca y nos da también una señal de cómo está latiendo el corazón, un cartograma. Entonces, ya están muy baratos los aparatos digitales, entonces cómprenlos, ténganlos en su casa, en lugar de comprarse botellas de alcohol o comprarse tanta tontería que luego tienen botada, cómprense algo para que su familia pueda checarse, pueda detectarse a tiempo, o usted mismo pueda detectarse a tiempo cualquier problema. Lo que sí les digo, que tan pronto tengan 5 días seguidos el azúcar alta, acudan con su médico de confianza para que les prescriba el tratamiento adecuado. Hay muchos hipoglucemiantes que ayudan a bajar el azúcar, pero les voy a dar un tip. Hay una planta medicinal que te baja el azúcar rapidísimamente. Bueno, son 2, pero una no trabaja tan bien como la que les voy a decir. La que no trabaja tan bien se llama güereque, la planta del güereque, pero hay una que se llama la hierba de la insulina, así se llama, la hierba de la insulina. Yo he hecho mis experimentos, mis pruebas con mis pacientes, conmigo mismo, y te baja el azúcar rapidísimo y de manera drástica. Yo cuando hice el experimento hasta me mareé y me sentía yo muy mal y me chequé y tenía yo muy baja el azúcar, me acuerdo tenía 55. Entonces te la baja muy rápido. La hierba de la insulina es un buen hipoglucemiante, ese tipo de plantas medicinales, porque otro riesgo de la diabetes es que no puedas controlarte con los hipoglucemiantes, la clibenclamida, la fenformina, todos los hipoglucemiantes que hay, y tengan que prescribirte insulina. Y la insulina está, en la verdad, yo en lo particular la tengo muy contraindicada con los pacientes. Solamente por de verdad muy necesario, porque ya no hay de otra, usaríamos insulina. Pero realmente la insulina es de cuidado, ¿sí? Porque luego el paciente ya requiere de más y de más y de más y de más y de más. Ahora, también hay diabetes que se presenta cuando el paciente sufrió un susto sí, que se asustó, un coraje, y de repente se le sube el azúcar 3-4 días, pero luego vuelve a la normalidad. Entonces, por eso deben checarse el azúcar unos 5 días seguidos o 7 días seguidos, y si a los 7 días sigue alta, inmediatamente acudan con su médico de confianza, su médico general de confianza, para que le haga los estudios pertinentes, le dé el tratamiento pertinente. Normalmente lo que yo hago es darle al paciente, antes de darle un hipoglucemiante, es investigar bien qué tipo de azúcar es y por qué se le subió. Y después de eso, le prescribo algunas vitaminas, algunos minerales, las plantas medicinales que les he dado, y les quito la ingesta de azúcar. Si con eso se baja el azúcar, adelante, pueden seguir su vida normal. Si a pesar de eso no se reduce el azúcar, entonces ya tendré que prescribirles un hipoglucemiante, ¿verdad? Para que les controle la elevación de azúcar. La gente puede vivir muy bien con diabetes, siempre y cuando tenga controlada el azúcar, porque yo he encontrado pacientes necios, tercos, que les dices no tomes azúcar
y los ves tomando su coca, y lo ves hasta como endulzan 3 cucharadas su café con leche, y les vale. Hay un dicho que dice que hasta que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe. Si un paciente tiene azúcar en la sangre, no debe tomar azúcar, porque incrementará más sus niveles de azúcar. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Nos vamos a ver el próximo viernes. El viernes es análisis teológico científico de la palabra de Dios y algún otro tema de la medicina para que usted sepa qué hacer si se enferma. El teléfono es el 247-47-160-75 para cualquier duda, cualquier cosa que quieran preguntarnos, cualquier cosa que quieran comentarnos. Quien no tenga para su consulta, vaya a mi consultorio y con todo gusto le ofrezco consulta y tratamiento sin costo alguno. Quien no tenga para comer, que verdaderamente no tenga trabajo y verdaderamente no pueda, acuda a mi consultorio y con todo gusto le daré lo que yo tenga, arroz, frijol, sardina, lo que pueda yo darle para que pues coma unos días y le ayudaremos a buscar trabajo. Y quien quiera conocer de la palabra de Dios, bueno, vea los programas. Y si quiere una Biblia, con todo gusto le obsequiamos una Biblia o le obsequiamos copias de estos maravillosos libros que realmente hablan de la verdad y la palabra de Dios sin ningún costo, sin ningún pedimento ni nada en absoluto. Aquí no estamos para eso. Aquí no es esa la idea. La idea es que conozcan de la palabra de Dios y se ayuden a salvar su espíritu. Muchas gracias. No olviden encomendarse al Espíritu de Dios en la noche, porque no sabemos si mañana despertamos. Le damos las gracias a mi amiga Venecia por los controles, a la licenciada José María y a su esposa por permitirnos estar acá, pero sobre todo a usted y a nuestro Dios Todopoderoso, que nos permite estar con vida para platicar con ustedes un poquitito de lo que sabemos, porque créanme que entre más leemos, menos sabemos. Pero Dios quiere que se dé a conocer su palabra, y así será. Gracias, buenas noches y que descansen. Hola amigos de Radio Informativo Huamantla, es un placer saludarlos. Soy el doctor Miguel Ángel Gutiérrez Suárez y los estamos invitando a que vean nuestro programa Pláticas Médicas y algo más, donde en la primera media hora hablamos de la palabra y la historia de Dios y en la segunda media hora hablamos de temas médicos en general. Así que los estamos invitando a que nos acompañen los martes y jueves de 7 a 8 de la noche para que usted pueda disfrutar de estos temas médicos y la palabra de Dios. Los esperamos.